Bienvenidos al lugar donde la verdad es más escalofriante que la ficción. Hoy descubrirás un crimen que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Bienvenidos a Archivos del Silencio. Port Coquitlam, a las afueras de Vancouver, siempre fue un sitio de paso. Un conjunto de caminos rurales, granjas dispersas y terrenos amplios, donde el ruido de la ciudad parecía no llegar. Allí, entre campos verdes y cercas oxidadas, se encontraba una propiedad conocida por todos y cuestionada por pocos en la granja Pecton. Durante años, fue solo eso, una granja de cerdos más, un lugar incómodo por el olor, extraño por las fiestas nocturnas, pero jamás considerado una amenaza real. En esa zona, la normalidad era engañosa. Camiones entraban y salían, animales eran criados y sacrificados, y la vida seguía su curso sin sobresaltos. Nadie pensaba que, a simple vista, ese terreno escondía uno de los casos criminales más perturbadores en la historia de Canadá. Y tal vez lo más inquietante no fue lo que ocurrió allí, sino el tiempo que tardó en descubrirse. La granja pertenecía a los hermanos Pecton, descendientes de una familia conocida en la región. No eran ricos ni influyentes, pero su apellido no resultaba extraño para los vecinos. Eran parte del paisaje, y como suele suceder en comunidades pequeñas, cuando algo se vuelve habitual, deja de cuestionarse. Los olores fuertes, los ruidos extraños, las historias incómodas, todo se normaliza con el tiempo. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en el Downtown East Side de Vancouver, algo muy distinto estaba ocurriendo. Mujeres comenzaban a desaparecer. No de golpe, no con titulares alarmantes, una por una. Algunas eran vistas por última vez subiendo a vehículos desconocidos. Otras simplemente dejaban de contestar llamadas. Al principio, nadie unió los puntos. Las desapariciones parecían aisladas, casi inevitables, dentro de un contexto de pobreza, adicciones y abandono social. Pero el patrón estaba ahí, creciendo lentamente, escondido a plena vista. Y la granja Pecton, silenciosa y constante, seguía operando sin interrupciones. Nadie la asociaba con nada más que animales y barro. Nadie pensaba que ese lugar, tan visible desde la carretera, tan conocido por la comunidad, pudiera estar conectado con el destino de decenas de personas. Este no es solo el inicio de la historia de un asesino, es el comienzo de una pregunta incómoda. ¿Cómo puede algo tan monstruoso desarrollarse durante años sin que nadie actúe? ¿Cómo un lugar tan ordinario se convierte en el centro de una tragedia nacional? Porque antes de que hubiera titulares, juicios y cifras escalofriantes, solo había una granja y un silencio que nadie se atrevió a romper. Para entender cómo la granja Pecton pasó tantos años sin levantar sospechas reales, primero hay que entender a Willie Pecton. No al monstruo que aparecería después en los titulares, sino al hombre que la mayoría creía conocer. O, más precisamente, al hombre al que casi nadie prestaba atención. William Pecton nació y creció en esa misma propiedad de Port Coquitlam. La granja había sido el centro de su vida desde siempre. Su madre, Louise Pecton, era una figura dominante, estricta, conocida por su carácter duro y su forma obsesiva de manejar el lugar. Desde pequeños, Willie y su hermano Robert aprendieron que el mundo terminaba en los límites del terreno. La escuela, los amigos y cualquier tipo de vida social quedaban siempre en segundo plano, frente al trabajo con los animales. Willie nunca encajó del todo, era introvertido, torpe socialmente, con dificultades para comunicarse. Quienes lo conocieron lo describían como extraño, pero no peligroso. Un hombre sucio, desaliñado, casi infantil en su manera de hablar. Para muchos, simplemente era el tipo raro de la granja. Y en una sociedad acostumbrada a etiquetar sin profundizar, eso fue suficiente para no mirar más allá. Robert, en cambio, era distinto, más sociable, más ambicioso, con mayor facilidad para tratar con la gente. Mientras Willie se mantenía en segundo plano,
Robert se encargaba de los negocios, de los contactos y, más adelante, de organizar fiestas en la granja, eventos caóticos, llenos de alcohol y drogas, a los que asistían personas de distintos entornos, incluyendo mujeres del Downtown East Side. Aún así, las autoridades veían esas reuniones como simples problemas menores, no como señales de algo más grave. La granja, además, tenía una reputación complicada. Los vecinos se quejaban del olor, del ruido, de la suciedad. Hubo denuncias, inspecciones, advertencias, pero ninguna de ellas apuntaba directamente a un crimen violento. Todo parecía encajar dentro de la categoría de problemas rurales. Molestos, sean peligrosos. No, Willie se movía en ese entorno como una sombra, no destacaba, no discutía, no llamaba la atención. Su invisibilidad fue su mayor protección, en un sistema que tiende a enfocarse en figuras evidentes, ruidosas o carismáticas. Él no encajaba en el perfil clásico de un criminal, y eso hizo que, durante años, nadie se preguntara seriamente qué pasaba detrás de esas cercas oxidadas. Lo más inquietante es que Willie no estaba escondido. Vivía exactamente donde siempre había vivido. Hacía lo mismo todos los días. Saludaba a los mismos vecinos. Respondía con frases cortas y sonrisas incómodas. Y mientras el mundo lo veía como un granjero excéntrico más, algo oscuro comenzaba a crecer bajo esa apariencia de rutina. Porque a veces, el mayor peligro no viene del que grita o amenaza, sino del que aprende a desaparecer frente a los ojos de todos. Mientras Willie Pickton seguía siendo una figura casi invisible en Port Coquitlam, al otro lado de Vancouver, existía un lugar que las autoridades conocían muy bien, pero preferían no mirar de frente. El Downtown East Side no era solo un barrio, era el reflejo más crudo de la desigualdad en la ciudad. Calles marcadas por la pobreza, el consumo de drogas, la falta de vivienda y una presencia policial constante, pero profundamente ineficaz para proteger a quienes vivían allí. En ese entorno, muchas mujeres sobrevivían como podían. Algunas tenían problemas de adicción, otras ejercían el trabajo sexual. Muchas estaban alejadas de sus familias y de cualquier red de apoyo. Para el sistema, eran números. Para la sociedad, casi siempre eran invisibles. Y esa invisibilidad se convirtió en el terreno perfecto para que algo terrible ocurriera sin levantar alarmas inmediatas. Las desapariciones comenzaron de forma dispersa. Una mujer que dejaba de aparecer por su esquina habitual. Otra que no regresaba a un albergue. Al principio, se asumía que se habían mudado, que estaban en rehabilitación, o que simplemente habían decidido irse de la ciudad. En un barrio donde la vida era inestable por definición, la ausencia no siempre parecía una señal de peligro. Familiares y amigas sí notaban el patrón. Algunas mujeres desaparecían después de comentar que habían conocido a un hombre que ofrecía dinero fácil o un lugar donde quedarse. Un sujeto que parecía torpe, poco intimidante, que se presentaba como granjero. Pero esas advertencias rara vez pasaban de conversaciones entre personas que no eran tomadas en serio por las autoridades. Las denuncias se acumulaban lentamente. Informes incompletos, casos archivados, llamadas sin seguimiento. Durante años, la policía trató las desapariciones como hechos aislados, sin reconocer que estaban frente a algo mucho más grande. No hubo una investigación unificada. No hubo una alarma pública temprana, y cada retraso aumentaba el número de mujeres que nunca volverían a ser vistas. Lo más perturbador es que, en algunos casos, las propias víctimas habían intentado advertir lo que ocurría. Comentarios sueltos sobre un lugar raro, sobre fiestas en una granja, sobre un hombre extraño, que no parecía peligroso, hasta que lo era. Pero sus voces se perdían en un sistema que ya había decidido que sus vidas valían menos. Mientras tanto, la granja Pickton seguía funcionando con normalidad. Los cerdos eran alimentados, los terrenos se mantenían, las fiestas continuaban. Nadie conectaba oficialmente ese lugar con las desapariciones. Nadie parecía dispuesto a admitir que, durante años,
Decenas de mujeres estaban desapareciendo bajo una misma sombra. Y así, entre el ruido de la ciudad y el silencio del campo, el tiempo pasaba y el patrón se hacía cada vez más imposible de ignorar. Con el paso de los años, las desapariciones dejaron de ser simples ausencias difíciles de explicar. Los rumores comenzaron a tomar forma. En el Downtown East Side, los nombres de mujeres desaparecidas se repetían cada vez con más frecuencia, y entre quienes vivían allí, empezó a circular una idea inquietante. Alguien estaba cazándolas. No era una teoría policial, ni una conclusión oficial. Era un miedo compartido, nacido de la experiencia diaria y de demasiadas despedidas sin respuesta. Algunos testimonios señalaban siempre en la misma dirección. Varias mujeres hablaban de un hombre que ofrecía dinero, drogas o un lugar para pasar la noche. Decía tener una granja. No parecía violento. De hecho, muchas coincidían en que inspiraba cierta lástima más que temor. Ese detalle, paradójicamente, lo hacía aún más peligroso. Pero cuando esa información llegaba a la policía, rara vez se tomaba en serio. Hubo denuncias directas que hoy resultan imposibles de ignorar. Mujeres que afirmaron haber escapado de situaciones violentas relacionadas con la granja Picton. Relatos confusos, sí, pero insistentes. Sin embargo, en lugar de investigarse a fondo, muchas de esas declaraciones fueron minimizadas o descartadas por considerarse poco fiables. El prejuicio pesó más que la precaución. La policía realizó algunas visitas a la granja a lo largo de los años, inspecciones motivadas por quejas vecinales, problemas sanitarios o conflictos menores. Nada que tuviera como objetivo buscar a personas desaparecidas. Nada que implicara una investigación profunda. Cada vez que las autoridades se iban, la sensación de oportunidad perdida se hacía más grande, aunque nadie pudiera dimensionarlo aún. Dentro de los propios cuerpos policiales, hubo desacuerdos. Algunos oficiales creían que existía un vínculo claro entre las desapariciones y un posible agresor serial. Otros sostenían que no había pruebas suficientes para actuar. Esa falta de consenso se tradujo en inacción. Y mientras se debatía, el tiempo seguía corriendo en contra de las víctimas. La granja, una vez más, quedaba al margen. Su nombre aparecía en conversaciones informales, en advertencias no oficiales, en murmullos que nunca se transformaban en órdenes de allanamiento seria. Era como si el lugar estuviera protegido por una combinación de negligencia, burocracia y desinterés social. Cada denuncia ignorada, cada informe incompleto, cada investigación que no avanzó, fue construyendo un escenario perfecto para que los crímenes continuaran. No por falta de señales, sino por falta de voluntad para verlas. Porque cuando un sistema decide no escuchar, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en complicidad. A pesar de años de rumores, advertencias ignoradas y denuncias que nunca llegaron a buen puerto, hubo un momento en que la sombra de la granja Picton ya no pudo ocultarse más. No fue un descubrimiento casual, ni un error de cálculo. Fue un cúmulo de acciones, coincidencias y finalmente, de evidencia que obligó a la policía a actuar. Esa noche, todo cambió. La historia oficial señala que la policía recibió información concreta sobre posibles víctimas en la granja, lo que antes eran comentarios dispersos y sospechas vagas. Ahora, se tradujo en un indicio tangible. Había motivos para creer que alguien dentro de la propiedad estaba involucrado en crímenes graves. Los oficiales que llegaron a Port Coquitlam esa noche no imaginaban del todo la magnitud de lo que encontrarían. El primer contacto con la propiedad fue desconcertante. La granja seguía funcionando aparentemente con normalidad. Los cerdos seguían en los corrales. La luz de las casas iluminaba los caminos de barro. Y, a primera vista, no había indicios de actividad criminal. Willie Picton recibió a los oficiales con la misma torpeza y descuido que había mostrado durante décadas, aparentando inocencia. Su actitud confundió a algunos investigadores. ¿Cómo podía alguien tan visible, tan cerca de tantas desapariciones, permanecer tan normal? Pero las señales empezaron a aparecer rápidamente. Un ambiente extraño,
objetos fuera de lugar, indicios de que ciertas áreas estaban restringidas o mantenidas lejos de la vista. La tensión crecía con cada paso dentro de la propiedad. Nadie estaba preparado para lo que la granja realmente ocultaba. La sensación de horror no vino de un solo hallazgo, sino de la acumulación de evidencia. La certeza de que décadas de mujeres desaparecidas no eran simples coincidencias. Esa noche, la granja dejó de ser un espacio aislado. Una propiedad rural Masan se convirtió en el epicentro de una investigación que revelaría uno de los crímenes seriales más devastadores en la historia canadiense. Para las familias de las víctimas, para la policía y para la sociedad, fue un punto de inflexión. El lugar que durante años parecía inofensivo, ahora se veía como un sitio donde el horror había operado libremente. Lo más inquietante no era solo lo que había ocurrido, sino cómo había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Cada error, cada negligencia, cada oportunidad perdida, se sentía palpable en el aire, como un recordatorio de que la violencia puede prosperar en la invisibilidad. Esa noche, la granja dejó de ser silenciosa, y con ese primer paso de los investigadores, el monstruo que había vivido escondido durante años comenzó a ser expuesto al mundo. Porque cuando el silencio se rompe, el pasado aflora en toda su magnitud, y el miedo se vuelve tangible. Cuando la policía finalmente pudo ingresar con autorización, la magnitud de lo que encontrarían superó incluso las peores sospechas. La granja Picton, un lugar que hasta entonces había sido percibido como simplemente desordenado o excéntrico, comenzó a revelar capas de un horror cuidadosamente oculto. Cada rincón parecía guardar secretos, y cada espacio, por pequeño que fuera, podría ser una pieza en un rompecabezas macabro. El primer hallazgo importante no fue gráfico, sino estructural. Las autoridades notaron áreas cerradas, secciones del terreno que no parecían estar relacionadas con la cría de animales, ni con el almacenamiento de herramientas. Esos espacios extraños eran cerrados con candados o puertas reforzadas, y el personal de la granja nunca los mencionaba. La sospecha inicial comenzó a tomar forma. La granja no solo albergaba animales, podía albergar algo mucho más oscuro. La investigación avanzó lentamente. Cada metro cuadrado se inspeccionó con minuciosidad, mientras los detectives trataban de mantener la compostura frente a lo que hallaban. Documentos desordenados, notas vagas y objetos personales dispersos eran pistas indirectas de las víctimas. Pero más allá de los objetos, lo que realmente impactaba era la ausencia de las mujeres. Decenas de nombres que habían desaparecido del Downtown Eastside ahora se conectaban con un mismo lugar, un mismo patrón, un mismo hombre. El análisis forense comenzó a revelar pruebas clave. No se trataba solo de indicios circunstanciales. Había evidencia física que podía vincular directamente a Willie Picton, con múltiples desapariciones y posibles homicidios. La policía empezó a comprender que la magnitud del caso era mucho mayor de lo que habían anticipado. La cantidad de víctimas, la planificación, el tiempo durante el que los crímenes habían ocurrido, todo era alarmante. La granja, mientras tanto, parecía no tener fin. Cada edificio, cada establo, cada rincón escondía posibles secretos. Lo que para los vecinos era solo una granja ruidosa y sucia, para los investigadores se transformaba en un laberinto de horror y negligencia. Los detectives enfrentaban un reto adicional: respetar el debido proceso y mantener pruebas intactas, mientras lidiaban con el impacto psicológico de lo que estaban descubriendo. Al mismo tiempo, fuera de la granja, la sociedad comenzaba a comprender la magnitud del caso. Los medios comenzaron a interesarse, aunque la información disponible era limitada. La combinación de horror, incredulidad y misterio atrapaba la atención. ¿Cómo había pasado desapercibido por tanto tiempo? ¿Cómo había alguien podido desaparecer de la vida de la ciudad durante años y nadie haberlo conectado con la granja Picton? Dentro de esos terrenos, la respuesta comenzaba a tomar forma, lentamente, con cada evidencia, cada documento y cada objeto recuperado. La realidad se volvía más clara, y con ella un sentimiento oscuro en la granja. No solo había sido un lugar físico, sino un símbolo de negligencia, de abandono social
y de un silencio colectivo que había permitido que el horror prosperara durante años. Porque cuando un monstruo opera en la invisibilidad, no solo ataca a sus víctimas, también desafía a toda la sociedad a mirarse en el espejo de su indiferencia. Después de meses de investigación, la evidencia acumulada en la granja Picton fue suficiente para llevar a Willie Picton ante los tribunales. Sin embargo, lo que parecía un final claro y definitivo resultó ser otra batalla. A la justicia no era tan sencilla como atrapar al hombre, sino entender la magnitud de sus crímenes y cómo habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. El juicio comenzó con titulares que estremecieron a Canadá. La prensa mostraba imágenes de la granja, entrevistas con vecinos y relatos de familiares que aún buscaban respuestas, pero más allá de la cobertura mediática, el caso era un laberinto legal. Los fiscales tenían que demostrar la conexión de Picton con un número significativo de víctimas, muchas de las cuales ya no tenían cuerpos recuperables. Cada prueba debía ser irrefutable, y cada testimonio cuidadosamente contextualizado para resistir la defensa. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar testimonios, señalar inconsistencias en las investigaciones y, sobre todo, minimizar la percepción del riesgo de Picton. Pero las familias de las víctimas y la sociedad en general no querían solo un veredicto. Querían comprender cómo alguien había podido cometer crímenes durante años sin ser detenido. La frustración, el dolor y la indignación formaban un trasfondo constante en la sala del tribunal. Durante el juicio, se hizo evidente que nunca se podría reconstruir la totalidad de los hechos. Algunos detalles permanecieron fragmentados, la identidad de algunas víctimas, el número exacto de asesinatos, los lugares donde ocurrieron ciertos crímenes. La evidencia era abundante, pero incompleta, y eso dejaba un sentimiento inquietante. La verdad siempre tendría vacíos, huecos que la justicia no podría llenar por completo. Aún así, hubo condenas. Willie Picton fue encontrado culpable de varios homicidios, y aunque la sentencia no cubrió todas las desapariciones conocidas, representó una victoria simbólica y legal para las familias. Fue el reconocimiento oficial de que alguien había abusado de la invisibilidad social, y que el sistema, aunque con fallas, había logrado finalmente actuar. El juicio también expuso las fallas institucionales que habían permitido que los crímenes continuaran. La negligencia de años, las oportunidades perdidas, la desconfianza hacia las denuncias de mujeres marginadas, en todo esto se convirtió en parte de la narrativa oficial. La sociedad empezó a mirar con más atención a quienes habían sido ignoradas, y se abrió un debate sobre cómo evitar que historias similares se repitieran. Pero incluso con la justicia aplicada, la sensación de horror persistía. Cada testimonio, cada documento presentado, cada detalle revelado sobre la granja Picton, dejaba claro que la verdad era incompleta, y que la historia de estas víctimas nunca podría resumirse únicamente en un juicio, ni en cifras. Su memoria y su existencia continuaban reclamando atención, recordando al mundo que la indiferencia puede ser tan letal como la violencia misma. Porque a veces la justicia llega, pero la verdad completa sigue siendo un rompecabezas que nadie podrá ensamblar del todo. Cuando el juicio terminó y Willie Picton fue condenado, la atención mediática empezó a desvanecerse, pero la historia de las víctimas permaneció. Mujeres jóvenes, en su mayoría del Downtown East Side, cuyas vidas habían sido ignoradas por la sociedad durante años, comenzaron a recibir por fin el reconocimiento que merecían. Sus nombres, que antes eran simples cifras en un registro policial, pasaron a ser recordados públicamente en vidas truncadas, historias interrumpidas y sueños que nunca se cumplirían. El caso dejó heridas profundas. Para las familias, la sentencia fue agridulce en justicia parcial, pero mucho dolor irreparable. Algunos nunca dejaron de preguntarse cómo alguien pudo desaparecer de la vida pública durante tanto tiempo y permanecer sin ser detectado. Cada error, cada denuncia ignorada, cada oportunidad perdida,
se sentía como una segunda injusticia, un recordatorio de que el sistema había fallado antes de corregirse. Más allá del dolor individual, el caso Pecton se convirtió en un símbolo de las fallas sociales. Destacó la vulnerabilidad de las mujeres marginadas, la negligencia de las autoridades y la facilidad con la que ciertos grupos pueden desaparecer sin que nadie los busque. De verdad, se hicieron reformas, se implementaron protocolos más estrictos para investigaciones de desapariciones y se creó conciencia sobre la necesidad de proteger a quienes viven al margen de la sociedad. Pero la pregunta permanecía: ¿habría sido suficiente para evitar que algo similar ocurriera nuevamente? Además, la granja Picton se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que la indiferencia puede permitir. Ya no existían solo los cerdos y el barro, sino el espectro de lo que había sucedido detrás de esas cercas. El lugar fue demolido años después, como un intento de borrar físicamente el horror, pero su historia sigue viva en los registros judiciales, en los medios, y sobre todo, en la memoria de quienes conocieron a las víctimas y lucharon por justicia. Las mujeres que desaparecieron no fueron olvidadas. Sus historias, su vulnerabilidad y su lucha se convirtieron en un llamado para la sociedad a mirar, escuchar, actuar, porque la invisibilidad que permitió que Willie Picton cometiera sus crímenes fue, en esencia, la misma que condenó a sus víctimas al abandono durante años. Hoy, al recordar la granja del silencio, no solo se piensa en el asesino, sino en quienes fueron dejadas de lado por la indiferencia. Ellas son la verdadera historia detrás del horror en vidas que merecían ser buscadas, escuchadas y recordadas. Y ese es el legado más importante del caso, a la advertencia de que la vigilancia social y la empatía son tan necesarias como la justicia misma, porque mientras alguien siga siendo invisible para la sociedad, el silencio puede volver a ser mortal. Cada crimen deja huellas. Y en nuestro próximo video, descubriremos otra que te helará la sangre. No olvides suscribirte, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees. Hasta la próxima. Si te atreves a regresar,